Hola, buenos días de nuevo. Vamos a entrar en la segunda ponencia de estas jornadas y titulada Alteraciones de masticación y de evolución en las personas con parálisis cerebral y las técnicas para una alimentación segura. La verdad es que tenemos dos personas para hacernos la presentación de esta ponencia, dos personas ilustres, yo diría, en nuestro colectivo, dos personas que han ofrecido la vida para la parálisis cerebral y para la mejora de la calidad de vida de nuestras personas, a quien aprovecho para hacer este reconocimiento público. Yo creo que ya se han hecho muchos reconocimientos, pero creo que no está de más un agradecimiento de nuestro colectivo a estas dos personas que yo creo que entrañables, porque además sois unas personas entrañables y que además habéis ofrecido todo vuestro esfuerzo para la mejora de todo lo que significa la parálisis cerebral. Y como presidente de la Confederación os quiero agradecer. Bueno, yo como moderador no me ganaría la vida, porque resulta que antes de presentaros os doy el reconocimiento, pero bueno, os voy a presentar. Yo creo que no es necesario una gran presentación. Tanto el profesor Le Métayer como Fernanda Esparza son dos personas muy conocidas, dos personas que desde un ámbito, desde diferentes ámbitos, han estado trabajando para, sobre todo, la visibilización de nuestra discapacidad, pero también, sobre todo, para esa rehabilitación necesaria, ese trabajo para que las personas con parálisis cerebral vayan teniendo esa mayor calidad de vida. El profesor Le Métayer es una persona con ya muchos años de historia en el colectivo de rehabilitación. Es una persona que empezó muy joven a trabajar en nuevos métodos con los niños pequeños, con bebés, para poder hacer la prevención, la necesaria prevención que todos hablamos sobre la situación física de las personas con parálisis cerebral y de otras discapacidades. Tiene varias publicaciones, ha estado trabajando con diferentes personas del ámbito de la rehabilitación. Él es fisioterapeuta, pero yo diría que casi esa labor de fisioterapeuta que conocemos, él ha estado investigando, buscando soluciones, haciendo una corriente, ¿no? Creando una nueva corriente de métodos para poder mejorar la situación de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral. Tenemos en nuestras entidades personas formadas por Le Métayer y con el método Le Métayer. Y yo creo que no os puedo contar mucho más porque todos conocéis la figura del profesor. Y Fernanda, pues con una presentación entrañable también. Yo creo que quizá la mejor presentación es que fue la primera persona que tuvo la presidencia de la Confederación ASPACE. Fue unos momentos más complicados que los de ahora, esos comienzos difíciles. Es una persona que ha dedicado también su vida como directora general de ASPACE Navarra y ahí también luchando hasta la sociedad para poder hacer que ASPACE Navarra sea un referente en nuestra confederación en muchos sentidos. Ha estado pues miembro del Real Patronato de Discapacidad, miembro, bueno, ha estado como presidente también de la Federación Española de Parálisis Cerebral de Deportes. Bueno, yo creo que tu vida, yo no me cabía en la hoja, y yo no voy a presentarla con todos los cargos, pero sí es cierto de que en tu larga trayectoria has ocupado diferentes cargos. Bueno, yo me siento muy orgulloso de ser un presidente de la Confederación después de todo el trabajo que tú has hecho por nuestra entidad. Y yo pienso que bueno, la presentación es, a partir de aquí, que me he enrollado demasiado, os paso la palabra para que empecéis a presentar esta ponencia. Adelante, profesor.
Buenos días a todos, buenos días realmente. Decir que estoy honorado de esta invitación, de tenerla, pero en relación también con el placer de ser feliz de encontraros de nuevo en España. El tema del propuesto es un tema difícil, como se encuentra casi siempre en el caso de la parálisis cerebral, y tendré que presentar de una manera bastante simple los hechos, explicaciones y algunos medios que permiten de realizar condiciones de alimentación seguras. Hablar así, después el profesor Cacerero, con múltiples de responsables medicales, administrativos y también con nuestros amigos aquí, es algo peculiar. Es más para simplificar, no a título intelectual, pero en la presentación haré mi mejor. Entonces, para una alimentación segura, coger los alimentos, masticar, beber, etc. Al final es la deglución, que es la función terminal y esencial. Empezamos así. La deglución, la primera descripción divida a un francés Coelho, diciendo cosas verdad, que antes de todo la punta de la lengua viene a tocar y hacer una presión al nivel de la papilla del paladar y después un peristaltismo permite el transporte y la deglución completa. Es bien, pero incompleto. Bien esencial, los terapistas de lenguaje conocen y otros también la necesidad de la primera dirección de la lengua, pero tenemos que saber, con respaldo ha mostrado, que las presiones son las cosas esenciales. Entonces, utilizamos algunos pasos en el conocimiento debido al respaldo y algunos trabajos de mi padre. La flecha, tenéis una flecha. He pedido una flecha para mostrar aquí. Bien, antes de todo, se cierre la boca. Y veremos que tantos sujetos hacen una tentativa de deglución antes de cerrar la boca. Dientes, labios. La parte anterior de la lengua viene al nivel de la papilla del paladar, pero con una presión sobre toda la parte anterior. Gracias. Perdón, tengo que girar. Y pasar al sonido, pienso. Entonces, cerradura aquí. La lengua aquí, que reconocéis, avanza y todas las partes del paladar, parte anterior para empezar, pero encías, dientes, es decir que la presión, que es enorme. La evaluación muestra kilos cuando estamos haciendo una deglución, que explica el efecto progresivo sobre el desarrollo de la forma del paladar, encías, dirección de los dientes, etc. Es un primer otro aspecto es
que aquí empieza un cambio progresivo como hace una serpiente para desplazar el efecto de la presión de tal modo que el bol alimenticio no puede resistir y se desplaza en esta dirección. El efecto del peristatismo continúa, y no solamente debido a la lengua, con la presión sobre las paredes, paladar por ejemplo, pero también de todos los muros que se encuentran, las pilares, y llegando a este nivel de la faringe, es la cavidad bucal, y aquí la faringe, parte alta y baja. Aquí son los indicadores sobre el esquema, músculos obturadores de la faringe, superior, medio, inferior, con las manos de los dos lados. Y estos músculos reciben también influjos de tal modo que dicho peristatismo se continúa. Si tenéis un poco, algunos de vosotros, la experiencia de sacar la leche de la vaca, sobre la mama no se trata de hacer presión, no se trata de tirar, se trata de hacer un movimiento así, y ese momento llega la leche. Es el mismo proceso mecánico. Ahora entonces el bol alimenticio arriba a este nivel, bajo una presión permanente, parte posterior de la lengua, que con los obturadores hace presión y el bol alimenticio encuentra la pared posterior debido a las vértebras, y cuando llega a este nivel, a condición que existe la presión, esta zona bajo la presión permite de provocar el reflejo de deglución. A la conclusión, ya para nosotros y nosotros, empieza la deglución, pero se continúa el reflejo de deglución. Y el reflejo es diferente. Y sabiendo que según condiciones bastante favorables, podemos ayudar al sujeto a cambiar su modo de funcionamiento de la parte anterior. Pero un reflejo verde no se modifica, es independiente. Si no existe, no existe. Si es anormal, queda anormal. Alors, ya estamos en una situación de sobrevivir y saber si andamos, si existe el riesgo de falsarias, como hablaremos en un minuto. Llegando a este nivel, y la parte aquí hace presión, la otra que provoca veramente el reflejo fuertemente, sabiendo que si la presión, una presión se hace en esta parte particular, reflexogénea, un peristaltismo al revés se produce. La náusea, el vómito. Vemos una función muy compleja e inteligente como siempre. Y cuando se provoca y se desarrolla el reflejo de deglución, esta parte, la laringe, sube cuando esta parte, la epiglotis, que es un cartílago con músculo, que hace un movimiento en ese sentido para cerrar
abertura que se presenta en dirección de la tráquea. Entonces, para favorecer el pasaje del bol alimenticio que baja siempre bajo el efecto de presión, necesita de cerrar entonces subida de la laringe, efecto de la epiglotis. Continuando la bajada, llega aquí y no encuentra este efecto porque de una manera refleja el esfínter esofágico se abre al revés de todos los otros esfínteres del cuerpo. Se abre y después se cierra. Y para el bol alimenticio, cuando llega aquí, se contrae el primer segmento del esófago, y presión, y que tiene que bajar de nuevo, etcétera, etcétera, hasta el estómago. Entonces, la deglución, vemos, tiene que ser observada al principio, y como todos los movimientos, empezar bien para terminar bien es una regla. Si una mejoría aparece aquí y que existe un reflejo correcto, como se encuentra, y podemos hablar después de la manera de saber, estamos en una situación segura, previsible. Ya. Bon. Alors, son efectos importantes de conocer. Y según el examen a la radio-video, a la radiografía, existe un esquema, una pantalla, perdón, donde podemos grabar y seguir tranquilamente después los movimientos para saber cómo se desarrollan las cosas, decimos para hablar rápidamente. Estamos en situación de empezar a entender. Después podemos añadir rápidamente, sin comentarios más, que no solamente la lengua empieza, pero todos los músculos de los labios, de las mejillas, los musculadores, todos se contraen, que al interior de la boca, entre la cavidad vocal y la faringe, existen músculos pilares potentes con el velo del paladar, con la lengua que se puede cerrar según las circunstancias. Y sabiendo al pasaje que cuando estuvimos al pasaje aquí, cuando empieza la progresión, sube el velo del paladar y él cierre la vía nasal. Todo eso se encadena. Podemos ver rápidamente una deglución normal con un producto bastante difícil. Sujeto válido, se introduce una pasta difícil de deglutir, pero veis, aquí el velo del paladar y la rapidez en la progresión del bol alimenticio. Y queda un poco de alimento, una segunda deglución, hace que ahora, después una deglución normal. Tenemos que verificar
la limpieza de la boca. Si la limpieza no existe, se pide una segunda vez. Y en este momento no tenemos que ver una parte del alimento. Pero entonces, limpieza a nivel de la boca, que podemos ver, pero a nivel de la faringe, hasta la parte la más baja del órgano. Observación simple, antes de proponer una otra cuchara, por ejemplo. Integraciones para nosotros. Bien, L'Espargón también ha mostrado dos hechos importantísimos. Uno, que natural, es que si la lengua no puede tocar el paladar, la función no puede desarrollarse. De otra parte, las consecuencias normales para todos nosotros siguen a la extensión del cuello. A la extensión del cuello, diferentes puntos son observados. Punto esencial, el epiglottide aquí no es supuesto, y si se introduce un agua, por ejemplo, el agua no encuentra obstáculos y llega en esta parte para algunos de vosotros naturalmente que no tienen la familiaridad con estas palabras. La glottide es la abertura, corresponde a la abertura de la tráquea, de una manera simple. L'epiglottide es el segmento móvil, como he hablado. Alors, a la vez, el sistema móvil de epiglottide no es listo para funcionar, y el otro cambia, no solamente tiene un diámetro superior, pero cambia su orientación de tal modo que el agua arriba directamente. Podéis hacer la experiencia de poner, por ejemplo, el mango del cepillo de dientes là, extender el cuello y vertir un poco de agua, y en este momento, tentativa de deglución. Bueno, la mayoría de nosotros estamos capaces, no todos, de no toser un poco después, porque una parte de agua pasa. Una situación difícil. Volveré luego a propósito de este aspecto y con ejemplos, imágenes. Sabiendo que basta reducir la flexión, cierre la boca y las condiciones de deglución se encuentran favorablemente. Como sabéis, las consecuencias cuando la alimentación no pasa directamente hasta el nivel del esfínter esofágico, son dos posibilidades. Una, donde entra a la bajada una parte del volumen de alimentación, pasa al nivel de la tráquea y provoca la tos. Se trata de una falsa vía traqueal directa, con tos cuando existe el reflejo de tos, y sin tos cuando nos aparece de una manera muy débil. Pero, como se suele encontrar, son los sujetos que no son capaces de limpiar totalmente la parte media de la faringe, y después una, dos, tres degluciones
el sujeto, típicamente el latente. El latente con el biberón, la mamá de su madre, tiene una buena solución, eficaz, 1, 2, 3, 4, 5, con eso. Mamá hace así la parte dorsal y de nuevo se mete, voilà. Pero después, 3, 4, 5 veces, de nuevo estamos en esta situación donde la leche baja, pero a la parte inferior, un poco complejo, a la parte inferior el nivel que no pasa totalmente sube y basta para el lactante o para nosotros cuando tenemos una necesidad de aspiración, para la respiración misma. Si a este momento a la aspiración tenemos algo chocolate de polvo, por ejemplo, cuando es muy goloso y que queda un poco de polvo, aspiración. A este momento son atascos, llamamos así, falsas vías de atascos, y atascos más o menos importantes según las consecuencias, las circunstancias con tos o silencios. Se entiende, sabéis, que las falsas vías silenciosas representan un peligro. Un peligro si tenemos que pensar a los sujetos. Una falsa vía importante es algo realmente desagradable y casi doloroso. Y si después 2, 3 cucharadas de nuevo el sujeto encuentra sin toser, y que las personas están esperando, no basta, y la cantidad de alimento entrando en la tráquea eventualmente más bajo, produce un efecto de infección y pneumopatías a repetición, peligrosas, y sin insistir más, veis la fin para una gran parte de los sujetos que son en esta situación, que no solamente es peligrosa a título de la falsa vida. Ahora, este momento, una rápida. ¿Cómo saber si un sujeto se encuentra en situación de falsa vía silenciosa? En primer lugar, se pierde la relación con él cuando tenemos una relación, o con nosotros. De otra parte, spesso el color de la cara cambia. Pero sobre todo, y pensar en este aspecto, el ritmo del corazón cambia. Bradicardia, aceleración, y para algunos se encuentran, poco, pero se encuentran, baja el ritmo, bradicardia. En este caso tenemos que conocer el ritmo medio. Si el ritmo medio es 80, 85, por ejemplo, si estamos a 110, 120, 115, sin duda existe este efecto y necesitando exámenes suplementarios. Por ejemplo, este adolescente que veremos después en una película no es en una posición correcta. Ahora existe en este momento no solamente la descripción entendida del espacio, pero también de decir que la extensión viene de las contracciones
y contracciones organizadas de tal modo que, con exageración un poco, es así, postura de cervo, como decimos. Pues là. Y se representa un conjunto este título, con contracciones extensores, etc. Pero también otros músculos como los obturadores de la faringe. Es decir, estamos en una situación casi bloqueada. Además, cuando de una manera patológica esta postura se puede encontrar, observar con la vista, ver que los músculos tiran la mandíbula hacia atrás. La necesidad de corregir y avanzar para encontrar una situación favorable. Alors, il y a dos o tres cosas verificar que necesitaría un desarrollo. Tiene un apoyo para la nuca, pero no es bueno. Tiene un apoyo al nivel vertebral y insuficiente al nivel occipital. De otra parte, inclinado, y también se va a introducir una cuchara cuando la boca casi llena de alimentos. Y son errores que se suelen encontrar en Francia y otros países. Bien. Pero es el mismo, haré un comentario, que habla con reducción de la postura del cervo, de su postura, con la avanzada de la mandíbula, es capaz de cerrar los dientes y tocar con los labios. Bien. Bien, de manera evidente, como se encuentra algunas veces en Francia. Sí, para personas que hacen el mejor posible protección del sujeto, son eventualmente de pie y para ver mejor extienden un poco el cuello y van a vertir así el sujeto haciendo una posición muy, muy desfavorable. Ahora, entonces, si las correcciones que necesitan un entrenamiento para el sujeto mismo y también los operadores, existe también la técnica manual y con instrumentos simples, cuchara y vasos, por ejemplo, para favorecer los hechos. Bueno. Entonces, nunca llega el vaso por encima, porque la mirada y la cabeza a la vez se extienden por debajo y no vertir. Es una impresión que gusta a los sujetos, porque beben cuando quieren. No es tú tiene que beber. Bien. Un otro aspecto, un último, un tercero, venido del estudio que he hecho durante tantos años para hacer la demostración que existe una motricidad innata, es decir, programas motores, organización de contracciones organizadas sin aprendizaje necesario, que tiene su organización y que permite una educación según los contactos que hacemos para dirigir los movimientos
de la lengua y también de la mandíbula cuando los movimientos se desarrollan más. Bien, pero son aspectos a propósito, no es el tema, pero son las conclusiones que me han permitido de irme al nivel de la boca. Vemos cosas similares, etcétera, etcétera, y estudios hechos con recién nacidos de un día a 6 días. Ahora entonces, habéis leído, no necesita de ver, según el tipo de contacto, de presión, de desplazamiento del dedo al nivel de la lengua, de los labios, podemos provocar cambios de direcciones en los movimientos. Se aprende, es bastante simple, es un placer, funcional. Bien. La succión, realmente he hecho tantas veces un prematuro que bebe mal, que dificultad, corregir la postura, porque generalmente en neonatología han aprendido por seguridad de calidad posible a mantener el sujeto recto, su cabeza va hacia atrás, flexionar sujeto, relajar un poquito y después introducir el dedo para sentir cómo reaccionar, y que empieza la succión. Y son 5 componentes esenciales para decir normal o no, y no con grados diferentes. También los movimientos de la masticación. No masticáis de edad, pero basta tocar diciendo con presión para provocar el movimiento esencial para la masticación, porque hacéis algunas veces con vuestros amigos que no mastican bien y que no quieren masticar. Introducir algo bueno, un pan con algo que quieren masticar. Parece masticar. Abre la boca, el trozo de pan queda en la zona media de la boca, porque necesita este desplazamiento para poner el alimento bajo el efecto de las molares. Si no, no hay masticación. Podemos, cuando la motricidad no es excelente, favorecer en los primeros meses estos movimientos que se utilizarán más tarde a propósito de la masticación. Bien. Entonces tenemos la posibilidad de tener en cuenta diferentes elementos. Y habéis leído con el profesor Carrecero, científicamente tenemos que aislar los elementos, es decir, las cosas, al punto de vista clínico. No estoy hablando a nivel del cerebro, son progresos de esperar, porque si conocemos mejor de una manera extraordinaria el funcionamiento del cerebro, es a nivel cortical y no profundo. Là tenemos la posibilidad de reconocer las anomalías, entender las consecuencias funcionales de las dificultades del sujeto y cómo podemos intentar de modificar. Son tres aspectos que son resumen en esta situación. Antes de todo, no podemos cambiar algo o esperar un cambio sin tener
una técnica que favorece a coger los alimentos, a conducir la masticación o de nuevo abrir y coger sobre la cuchara. Esta película no funciona, no he entendido por qué. Para beber también, ahora tengo la posibilidad. Vemos cómo se mantiene el vaso, que tiene un fondo estrecho, y la técnica aquí necesita de utilizar 3 dedos y mantener independiente los 2 últimos. Y con los 2 últimos podemos a la vez producir la avanzada de la mandíbula, limitar la apertura de la boca y con el anular hacer subir el labio para tener un contacto completo sul borde del vaso y líquido a un nivel inferior. Y poco a poco viene el nivel del agua al nivel de la boca, haciendo un poco de inclinación para introducir algunas gotas que provocan, si el sujeto tiene a la vez sed y gusto, porque he conocido a algunos amigos simpáticos con el agua Coca-Cola, funciona, la necesidad, voilà. Y siempre cuando el sujeto empieza cambiando su postura, podemos guiar para provocar una flexión del cuello. Pero la masticación un trozo de pan duro que se conduce con los 3 dedos, aquí, los últimos siempre independientes. Un entrenamiento para nosotros. Là, se compara el lactante visto antes, la presión va a producir a la vez un movimiento de inclinación, desplazamiento lateral y torsión, y sigue la masticación. Y por esta razón veis el papel de los dedos, el pequeño por debajo, el anular para seguir, aumentar si es necesario, los movimientos laterales de la mandíbula. No podemos masticar sin tener este movimiento discretamente al restaurante, pero cuando las personas solas son leyendo un diario y comiendo un sándwich, hacen bien como Popeye hacía sobre las películas. Bien. Ahora entonces, posturas patológicas y reducir a necesitar una técnicas que permiten de reducir, relajar automáticamente para un tiempo limitado generalmente, sobre todo para empezar, sujeto. Este sujeto es imposible de cambiar algo a nivel de su alimentación, porque es siempre así. Estuve, ahora soy una lechería bien. Y después, algunos meses, relajado, introducido, sentado en un asiento con moldeado, y là podemos empezar. ¿No? La cuestión de la postura reducida es esencial para llamar la mayoría.
Paréntesis. Si un sujeto parético cerebral dinámico, que es capaz de deglutir en condiciones increíbles, sin hacer falsas vías, que así sucedía, etc., si él no tiene ganas de modificar algo, basta. Estamos así. Tener en cuenta el factor antigravitatorio, que no existe en todas las testas de las profesionales, porque es simple de ver que un sujeto apoyado, tumbado sobre su madre o una otra persona, y apoyo de su cabeza, se relaja. Cuando tiene que mantenerse contra el efecto de la gravedad, se contrae y las contracciones aumentan según las inclinaciones. Estos sujetos necesitan a la vez relajación y también la elección de una posición donde se elimina el efecto de la gravedad. Casi para terminar, no olvidar de evaluar el reflejo de deglución. El reflejo de deglución se provoca con los dedos. Con un niño es fácil, con un adulto se hace, pero con algunos adultos un poco ansiosos, etc., su intención es funcionar menos. Basta deslizar con los dedos, sin dolor, pasar así, hacer subir la larija y poner, para terminar, hacia atrás. A este momento, el epiglotides, siempre el epiglotides, va a tocar la zona posterior donde pasa el reflejo de deglución y podemos ver. Cuando existe enérgico y puede hacer ruidos intensivos. Es fuerte. Là estamos con sujetos que pueden hacer falsas vías de tosir, beber, porque la extensión del cuello, etc., puede provocar. Là, pero tienen el reflejo de deglución y realmente tengo necesariamente esta experiencia de ir con placer con un equipo, un otro, pero sin conocer antes los sujetos que, sobre todo, ellos no me conocen, tienen una emoción, etcétera, etcétera, y realmente realizar de beber sin falsas vías, comer sin falsas vías. Voilà. Alors, atención, si necesita una técnica muy elaborada, es una información de una posibilidad a la condición de adaptarse a las técnicas y saber cómo realizar. Sí, la es un dolor. Y la tos también que se produce. Ahora, bien, son las últimas imágenes, si permiten. Alors, la flecha viene, no. La flecha tiene que aparecer. Voilà. Y ahora puede. Alors, cosas, situación malas, ya como he dicho, él hace tentativas de deglución boca abierta, hace una vez, 2 veces, pero va a tosir y la sin relajación
meramente antes, en sus sillas de rueda, inclinar hacia atrás, presión sobre los pectorales y corregir la postura, avanzar la mandíbula y ver que al final él puede, a la condición, veis la maniobra para prueba sin alimento, ahora con alimento, deslizar sobre la boca, veis la postura de las manos del operador y él va a hacer la deglución sin falsa vía. La falsa vía previsible, hombre, y ahora que poco a poco se relaja, son una sesión de 15 minutos, empezar a beber con placer. Podéis ver la laringe subiendo, bajando, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ahora terminamos así y gracias. Muchas gracias, aunque no hemos pasado mucho del tiempo, Fernanda, yo lo siento muchísimo porque vamos muy justos. Adelante, adelante. Solamente quería, no sé si se oye bien, bueno, pues decir que es un tema muy arduo, este es un tema muy arduo que en 3/4 de hora es muy difícil y es un esfuerzo muy grande el que tienen que hacer para tantos conocimientos, tantas observaciones, podernoslas transmitir. Siempre pues parece un tema pues muy duro, muy espinoso, muy difícil para todos, pero que es un tema, por otra parte, que nos tiene que hacer pensar que es muy importante hacer una formación a nivel de técnicos, a nivel de cuidadores, a nivel de padres, para poder ayudar a estos niños y adultos y poder también tener criterio que dar a la hora de decidir si hay que hacer otra alimentación, vía sonda, etcétera, etcétera. Y bueno, que Monsieur Le Métayer siempre dice también que una cosa es la situación para la persona de la educación, o sea, de la rehabilitación, ese 1/4 de hora, y otra cosa es el placer de comer, que es el placer de la persona y no el placer de la madre ni el placer de los que le dan de comer. Y que no hay que trasladar la situación terapéutica a la situación de la comida. Es un mensaje importante que yo, por falta de tiempo, no he podido decirlo y quiero aportar. Y nada, un placer también, Jaume, muchas gracias. Y el tiempo ha pasado y nos ha sucedido una familia verídica cuando Jaume ha escrito en su carta sobre la autoestima. La autoestima de la persona, de vosotros, de cada uno, individuales, juntos, del colectivo, de las familias, es la autoestima lo importante en vuestro momento. Tengo que decir que para ser un tiempo limitado, pero un desarrollo más completo, que necesitaría vuestra situación más difíciles y situación donde es imposible. Imposible después pruebas, no decidir hacer pruebas, verificar 3 semanas después, que es imposible, y en ese momento se trata de la formación, son las últimas diapositivas, y la formación necesita al menos 3 grados. Un grado para evitar los errores que se pueden encontrar. A todos, para padres, etcétera, etcétera. Un segundo, para las personas que tienen un papel de ayuda educativo a la vez, que necesitan de tener una técnica suficientemente elaborada para seguir un
programa cuando es empezado. ¿Por qué? La tendencia general es de pasar directamente a la comida. No confundir las dos. La comida continua y únicamente cuando en situación de calma, de repetición, en situación menos calma con una persona, un profesional o dos, viene un otro para una sesión breve de 15 minutos, no de más. Y cuando el sujeto es capaz de repeticiones que tiene placer, el placer pasa también para compartir. Si él quiere chocolate, yo también. Es importante. Comportamental, afectivo, etcétera, etcétera. Y durante la sesión se hacen ruidos, se hacen inclinaciones, etcétera. Y después empezaremos a la comida. Y por esta razón, terminando, no continuar como se hace en todos los países generalmente, de reunir, como estáis hoy, todos los profesionales en un grupo de formación. Porque durante un tiempo limitado por razones económicas es preferible hacer así, pero tener una o dos personas que después más formación y reconociendo los casos, provienen expertos, pero expertos con la ayuda de un médico especializado. Porque los expertos saben limitar la situación de alimentación de seguro. Pero cuando estamos en una situación bastante peligrosa, existen riesgos y existe una responsabilidad medical. Organizar algo necesita este punto de vista.